Marcos Báez, responsable de transferencia tecnológica de Dawn, describió la situación actual de las malezas duras que afectan los lotes para soja y maíz, la rama negra, los yuyos colorados y un gran complejo de gramíneas integrado por varias especies. Todas ellas tienen la particularidad de que son resistentes o tolerantes al glifosato. Para él es decisivo trazar un buen diagnóstico de la condición de los lotes a sembrar e ir haciendo rotación de principios activos para un control eficiente de productos. Diría que a escala país nosotros vemos como problemática de malezas tres grandes grupos de malezas para los principales cultivos no extensivos, que son soja y maíz principalmente en Argentina. Esos tres grupos son rama negra, amaranthus y un complejo de gramíneas, ¿no? Cuando hablamos de rama negra hablamos de dos especies específicas, que son Gonisa bonariensis y sumatrensis, resistentes a glifosato. Amaranthus hablamos también de dos especies, Amaranthus palmeri y Amaranthus hybridus. En este caso son especies que además de ser resistentes al glifosato presentan resistencia a otra familia química de herbicidas que son las ALS. Entonces agrega una complejidad mayor al sistema que cuando hablábamos solamente de rama negra. Y el complejo de gramíneas hablamos de múltiples especies. Son muchas especies que como principal característica presentan resistencia o tolerancia a glifosato y la importancia relativa de cada una de estas especies es distinta en cada área del país, ¿no? Como para dar una idea en términos de dispersión y de área que ocupan cada uno de estos grupos, vamos a decir que rama negra tiene, según distintas estimaciones, de 9 a 12 millones de hectáreas. Cuando hablamos de Amaranthus, las estimaciones hablan de alrededor de 5. Y cuando hablamos del complejo de gramíneas, hablamos de alrededor de 1,5 millones de hectáreas. Esta época del año se caracteriza por, como vos bien decís, la transición entre la siembra de maíces temprano y lo que va a ser la siembra de maíces de segunda o tardíos de diciembre y la plena ventana, como vos decís, de siembra de soja. Para soja, ¿no? que se está sembrando ahora y se va a seguir sembrando por varios días más todavía, el productor hoy en términos de maleza está pensando en el tratamiento herbicida de presiembra. En función de la zona y de la problemática que tenga, ¿no? de malezas, el productor un poco define la estrategia de herbicidas en base a qué es lo que tiene o qué es lo que conoce de su lote. Por las características de las especies de las que te estaba hablando, por ejemplo, rama negra, una especie que es en realidad otoño, invierno, primaveral, es decir que los flujos grandes de emergencia son en el otoño, es decir que el productor encuentra la maleza ya nacida en esta época del año, dependiendo de la zona y bueno, las condiciones de lote particular. Hoy la rama negra podés encontrar desde rama negras de 5 centímetros a rama negra de 15-25 centímetros y el productor se tiene que un poco hacer una estrategia de control en función de qué es lo que tiene. Pero básicamente el productor para rama negra hoy la encuentra nacida y tiene que lograr una estrategia herbicida que previo a la siembra la controle totalmente, porque después las herramientas, una vez que la soja está nacida, son mucho más limitantes en términos de productos disponibles para el control. Para el caso de Amaranthus es totalmente distinto, porque Amaranthus es una especie de verano, es decir que los flujos importantes de Amaranthus empiezan desde esta época del año hacia adelante. Y cuando empiezan las condiciones predisponentes, en un lote donde hay banco de semilla, condiciones predisponentes son básicamente temperatura y humedad, es decir, temperaturas cálidas, templadas cálidas y flujos de lluvia. Eso hace que la maleza empiece a germinar y crezca, es decir que va simultáneamente con el nacimiento del cultivo. Entonces el productor ahora, si conoce el lote, porque por ahí ya estuvo produciendo el año pasado o el anterior y conoce que hay presión de yuyo colorado, el productor tiende a usar herbicidas residuales, es decir, herbicidas que se tiran al suelo y que van a estar activos en el suelo por varios días y van a controlar flujos de emergencia de maleza. Por supuesto que esos herbicidas no te garantizan la protección del cultivo durante todo el ciclo,
y que después el productor va a tener que pensar en otras herramientas para usar en post-emergencia del cultivo. Pero básicamente hoy en la presiembra de soja piensa, cuando tiene problema de colorado, piensa en este tipo de herbicidas residuales. Para el caso de gramíneas es similar porque la mayoría de las gramíneas problemas son especies de verano. Entonces también el flujo de emergencia empieza de ahora hacia adelante. Entonces un lote complicado seguramente se va a tratar de utilizar herbicidas residuales. Hay varios productos para lograr este objetivo y seguramente para adelante, como tampoco alcanzan para llegar al cierre de surco, van a tener que utilizar algún herbicida de post-emergencia, generalmente se usan graminicidas, para controlarlo en post-emergencia. Es muy importante el crecimiento del área maicera en términos del impacto que tiene en las malezas. Por ahí el impacto no es un impacto inmediato, porque la problemática de malezas pasa por un proceso de evolución biológica y de adaptación de distintas especies a las condiciones en las que crecen. Como vos decías, nosotros veníamos de un sistema de producción nacional que era principalmente enfocado en base a soja, y el sistema de control de malezas de soja se basaba principalmente durante muchos años, casi exclusivamente en glifosato. Entonces, ese fue el marco en el que las malezas evolucionaron y los problemas que tenemos hoy son consecuencia de ese manejo, ¿no? Crecer en maíz, por ejemplo, o en cereales de invierno, que también fue un crecimiento grande de este año, tiene un impacto en el mediano plazo que, en función de que las malezas se tienen que reacomodar a condiciones distintas de crecimiento, es decir, manejos de herbicidas distintos, porque este tipo de cultivos requiere otro tipo de herbicidas que lo que requiere el cultivo de soja, cambios en los momentos de nacimiento de malezas, porque por ahí en momentos donde el suelo estaba desnudo, ahora hay un cultivo, entonces distintas fechas de siembra, distintos cultivos que emergen en distintos momentos generan cambios en los patrones de emergencia de malezas que pueden mejorar y agregar variabilidad al sistema, al mismo tiempo de rotaciones de modo de acción asociadas a distintos herbicidas que se usan en cada cultivo. Todo eso es suma y ayuda a tratar de no seguir agravando los problemas que tenemos hoy desde el punto de vista de malezas. Sin embargo, a mí me da la sensación de que todavía estamos en un sistema productivo que está desbalanceado en términos de diversificación de cultivos, ¿no? Hoy nosotros se creció desde el año pasado en términos de maíz, se creció en 20-25%, de 4 millones de hectáreas más o menos de maíz a un poco más de 5 millones. De soja tenemos 20. La relación entre soja y maíz sigue siendo muy desfavorable, prácticamente de 5 a 1, ¿no? 5 hectáreas de soja, 1 de maíz. Sigue siendo desfavorable. Otro extremo, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un sistema de producción similar al nuestro, tiene una relación de maíz y soja de 1 a 1, ¿no? O sea, son situaciones bien contrastantes, pero nosotros todavía, a pesar de que el crecimiento es importante y ayuda, me parece que todavía estamos en un sistema que está desbalanceado desde ese punto de vista, ¿no? Las recomendaciones generales, ¿no?, son siempre muy generales y siempre hay que ir al lote y ver realmente qué problemática hay, ¿no? Porque yo ahora te estoy dando un panorama de estos 3 grupos de malezas, pero siempre en el lote hay alguna otra cosa que hay que tener en cuenta para la recomendación final, y muchas veces, y esto ya se puede tomar de manera general, empezamos a tener problemas de simultaneidad de malezas resistentes, ¿no? Entonces, este crecimiento que ha tenido Amaranthus en las últimas 2-3 campañas se ha superpuesto mucho con los lotes que eran problemas de coniza. Entonces el productor pensaba en qué estrategia de herbicidas voy a tomar para controlar coniza, rama negra. Y ahora tiene que entender qué estrategia va a tomar para controlar tanto rama negra como Amaranthus. Y muchas veces la paleta de herbicidas para esas dos problemáticas de malezas son distintas, ¿no? Entonces hay que entender cómo va, ¿no? Pero bueno, entendiendo qué es lo que hay en el lote, te diría que tanto para Amaranthus como para coniza, la combinación de herbicidas para la presiembra pasa por glifosato más un herbicida auxínico más un herbicida residual, que dependiendo de la maleza, el auxínico y el herbicida residual van cambiando. Entonces, para Amaranthus son muy efectivos los herbicidas de tipo PPO, son herbicidas de un modo de acción particular que tienen una gran actividad residual en Amaranthus,
Los dos principales productos que se usan hoy en Argentina son sulfentrazona y flumioxacin, que en términos de eficacia son muy similares. Tal vez dependiendo del año, hay algunos que son un producto que es un poco más soluble que el otro, y un término de un año lluvioso capaz que anda un poquito mejor uno que el otro, pero en términos de eficacia son similares. Y para rama negra se cambia en general el residual, que es un PPO para Amaranthus. Para rama negra generalmente se usan herbicidas de modo de acción ALS. Hay varios productos de distintas performances, pero en líneas generales esa combinación, o sea, productos muy usados, por ejemplo, para el control de rama negra, 2,4-D clorimurón, 2,4-D diclosulam. Dow particularmente lanzó el año pasado un producto que tiene un auxínico y un ALS ya premezclados en un gránulo, y que tiene la particularidad de que, primero, que te evita al productor de usar 2,4-D, que es otro producto que está teniendo bastante presión de selección y que está teniendo bastante ruido en términos de uso. Y se cambia ese auxínico por Arilex, que es una molécula desarrollada por Dow, que tiene la particularidad de que se usan dosis muy bajas en términos de gramos de ingrediente activo por hectárea. La dosis es de 5 gramos de ingrediente activo, mientras que, por ejemplo, para otros productos como 2,4-D se utilizan rangos de 700 o glifosato rangos de 1000-1200 gramos por hectárea. Entonces, desde el punto de vista ambiental es un gran beneficio porque es menos carga de agroquímico el sistema, ¿no? Pero además, con esa dosis tan baja de producto, es el herbicida que tiene mayor actividad en rama negra. Es decir, que le da al productor una flexibilidad de poder controlar ese problema de rama negra incluso en estados de tamaño muy pasado. O sea, es que el sistema productivo argentino se basa en un sistema de arrendamiento. Gran parte de los lotes que se producen en Argentina, el productor no es dueño de la tierra. Entonces, muchas veces el productor cierra los contratos de arrendamiento tarde en el año y llega al lote capaz que en la primavera o entrada de la primavera sin tener la posibilidad de hacer un barbecho químico de invierno que un poco ayude a manejar el tema malezas. Entonces, muchas veces se dan situaciones de malezas muy cerquita de la siembra del cultivo, muy pasadas de tamaño. Entonces, en ese tipo de situaciones la estrategia herbicida cambia totalmente y productos que por ahí te funcionan más o menos bien con una maleza más chica dejan de ser efectivos cuando la maleza está muy grande. Este producto es flexible en ese sentido y te permite controlar rama negra incluso en esas situaciones en la que el productor debería cambiar de estrategia e ir, por ejemplo, a una estrategia de doble golpe, que significa entrar con un herbicida sistémico y a los 10 días aproximadamente entrar con un herbicida de contacto. Eso es costo para el productor y una complicación logística porque hay que ir 2 veces al lote con el mosquito, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja. Me da la sensación de que la conciencia de la problemática de malezas, de las presiones de selección que se están ejerciendo y de los problemas que hoy ya tenemos, que antes no lo veía, porque por ahí el esquema de producción basado únicamente en glifosato, por ahí se hablaba de las consecuencias que podía tener y de los problemas que podía llevar, pero la gente por ahí lo veía muy lejano, poco probable. Hoy es una realidad. Hoy la problemática de malezas es por ahí la preocupación en términos productivos más importante que tiene el productor, y cuando vos vas a cualquier reunión de productores no deja de estar sobre la mesa en la agenda el tema malezas, ¿no? Y eso marca un poco la irrelevancia que tiene el problema para el productor. Y a mí me parece que eso ha generado un poco de conciencia en términos de tratar de derrotar herbicidas, de lograr un manejo un poquito pensando más en el mediano plazo y no en el corto plazo. Me parece que todavía estamos lejos del ideal, ¿no? Porque todavía hay una presión de selección muy grande y los problemas de malezas van a seguir apareciendo, y si vos te fijás en los últimos años, las malezas declaradas resistentes a distintos modos de acción, todos los años hay 1 o 2 nuevas, y no veo que eso cambie drásticamente, a pesar de que me da la sensación de que el productor es un poco más consciente que hace unos años atrás.